Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase magistral de Ingeniería Aeroespacial. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los logros arquitectónicos más alucinantes de nuestra era, el cambio de paradigma en las constelaciones de satélites, tomando como referente el modelo de arquitecturas masivas tipo Starlink. Como ingenieros, quiero que os olvidéis por un momento de esos conceptos tradicionales de satélites monolíticos gigantescos que tardan 15 años en diseñarse. Hoy vamos a desgranar cómo la producción en masa, la iteración rápida y, sorprendentemente, la tecnología de consumo están literalmente conquistando la órbita baja de la Tierra. Venga, vamos a ello. Para organizar el análisis, hoy vamos a estructurar esto en 5 bloques rápidos. 1. Explicaremos las antenas Phased Array. 2. Hablaremos de láseres como fibra óptica espacial. 3. La gestión energética y los chips comerciales. 4. La conectividad global y la gestión de la basura espacial. Y 5. Remataremos con la filosofía de diseño industrial ágil que lo hace todo posible. Empezamos con el bloque 1, antenas Phased Array, o cómo mover la señal sin mover la antena. Bueno, la comunicación es el núcleo absoluto de cualquier constelación de Internet, ¿verdad? Y el gran desafío técnico que tenemos aquí es cómo demonios mantienes un enlace de datos ininterrumpido entre una estación en tierra y un objeto que se mueve a una velocidad orbital extrema. Pues la respuesta es la antena Phased Array o antena de agrupación en fase. Olvidaos de los clásicos y enormes platos parabólicos con motores mecánicos. Físicamente estamos hablando de una simple superficie plana cubierta con cientos, a veces miles, de diminutas antenas individuales. Aquí, la verdadera magia no es el hardware en sí, sino el controlador electrónico y el software de procesamiento que lo gobierna todo, permitiendo orientar la señal pura y exclusivamente con matemáticas. Para que podáis visualizar esta matemática tan compleja, imaginaos por un momento una habitación a oscuras. Si tenéis una linterna de toda la vida y queréis iluminar la pared de al lado, pues tenéis que mover la mano, lógicamente. Pero ahora imaginaos que tenéis 100 pequeñas linternas pegadas a una tabla que está completamente fija. Si encendéis las 100 a la vez, la luz va recta. Pero, ¿y si un controlador enciende las de la izquierda una mínima fracción de milisegundo antes que las de la derecha? Ahí es donde entra la física. Por pura interferencia constructiva y destructiva, esas ondas interactúan, se suman en una dirección muy concreta y se cancelan en el resto. El resultado visual sería que el haz de luz se curva y apunta hacia un lado, sin que la tabla se haya movido ni un solo milímetro. Pues bien, esto es exactamente lo que hace una Phased Array, pero con ondas de radio. Y claro, entender esto ilustra por qué hemos tenido que llegar a esta solución tan brillante. Estos satélites en órbita baja se mueven a unos 27.000 km por hora, una auténtica locura. Cruzan todo el cielo, de horizonte a horizonte, en apenas 5 minutos. Ningún motor mecánico podría seguir ese movimiento con la precisión necesaria sin acabar deslastado o perdiendo la señal. La antena Phased Array sigue al satélite electrónicamente, sin piezas móviles, e incluso es capaz de apagar un haz y encender otro instantáneamente para engancharse al siguiente satélite que asoma por el horizonte. Brutal. Pasamos al bloque 2. Láseres. La fibra óptica espacial, o cómo crear una red de malla en órbita. Vale, la señal ya ha subido de la Tierra al satélite. Pero, ¿qué pasa si ese satélite está en medio del Océano Pacífico, sobrevolando la nada, y no hay ninguna estación terrestre debajo para bajar esos datos? Pues aquí entran en juego los enlaces ópticos intersatelitales. Básicamente consiste en instalar la espina dorsal de Internet directamente en el vacío del espacio. Y si comparamos nuestra típica infraestructura de fibra óptica terrestre con estos láseres espaciales, descubrimos algo súper interesante. La física subyacente es exactamente la misma. Ambos sistemas operan en la misma longitud de onda del espectro infrarrojo cercano, concretamente a 1550 nanómetros. La diferencia abismal en ingeniería es que, en la Tierra, guiamos la luz por un tubo de cristal superprotegido, pero aquí, el satélite tiene que apuntar un haz de luz finísimo a otro satélite que viaja a esos mismos 27.000 km por hora y que está a miles de kilómetros de distancia. Y el rendimiento de esta malla óptica en órbita es francamente asombroso. Las generaciones actuales manejan unas velocidades de enlace interno de 200 gigabits por segundo, pero la arquitectura ya está proyectada para escalar a 1 terabits por segundo. Incluso están integrando terminales para que satélites de otras compañías se conecten a esta red a 25 gigabits por segundo y a distancias de hasta 4.000 kilómetros. Con esto, la constelación deja de ser un simple relé que rebota señales y se convierte en un enorme enrutador global que procesa y redirige paquetes de datos en pleno vacío buscando la ruta de menor latencia. Bloque 3. Gestión energética y chips comerciales, manejando potencia en el vacío del espacio. Lógicamente, para manejar estas ráfagas láser y esas antenas Phased Array haciendo cálculos miles de veces por segundo, necesitas una capacidad de cómputo enorme. Así que la ingeniería de sistemas a bordo tiene que operar en un ciclo crítico de 4 pasos. El primero es capturar la energía. De hecho, las próximas versiones van a necesitar paneles solares inmensos de hasta 400 metros cuadrados. El segundo paso es usar esa energía para alimentar procesadores de altísimo rendimiento.
El tercero, asegurarse de que esos procesadores sobrevivan a la radiación cósmica mediante software. Y el cuarto paso, que a nivel termodinámico es una auténtica pesadilla, es disipar todo ese calor. Fijaos que estos sistemas pueden llegar a picos de potencia de 28 kilovatios. En el vacío no hay aire, así que no hay convección. Cada vatio que consumes tienes que irradiarlo térmicamente al espacio, o literalmente el satélite se funde. Y ahora llegamos a lo que para mí es el paradigma más disruptivo de todo esto: el procesamiento. Históricamente, en el sector aeroespacial estabas obligado a usar chips Rad-Hard, que son procesadores físicamente blindados contra la radiación. El problema, que cuestan una fortuna y como tardan años en certificarse, cuando por fin los lanzas están ya obsoletos, usando arquitecturas viejísimas de 90 o 130 nanómetros. El nuevo paradigma rompe con esto y utiliza chips comerciales de última generación, de apenas 7 nanómetros. Son infinitamente más rápidos y baratos. La genialidad es que en lugar de blindar el chip físicamente, se asume que la radiación va a causar errores, sí o sí, y lo que hacen es usar software avanzado para detectar y mitigar esos fallos en tiempo real. Esto lo cambia absolutamente todo. Cuarto bloque. Conectividad global y basura espacial. Navegación y, sobre todo, responsabilidad orbital. Cuando despliegas una infraestructura de este calibre, no puedes obviar tu responsabilidad con el entorno orbital. Y ahí es donde entra el sistema de propulsión. Estos satélites usan propulsores iónicos de efecto Hall súper avanzados. Y aquí han dado un salto iterativo increíble. Han pasado de usar gas kriptón a usar argón. El argón es facilísimo de conseguir y súper barato en la Tierra, y aún así la ingeniería ha logrado sacar 2,4 veces más empuje con él. Estos motores hacen 3 cosas vitales: compensan la mínima fricción atmosférica para no caerse antes de tiempo, hacen maniobras automáticas para esquivar chatarra espacial y, la más importante, garantizan su propia autodestrucción. Porque, a ver, fijaos en los números que tenemos en pantalla. Actualmente tenemos miles de estos satélites en funcionamiento, pero es que el plan final es llegar a los 42.000 nodos. A esta escala tan descomunal, si hay una colisión en cadena, lo que conocemos como el síndrome de Kessler, podríamos inutilizar el acceso al espacio durante generaciones. Por eso, cuando un satélite llega al final de su vida operativa, tiene que usar el argón que le queda para frenar en seco, bajar su órbita y desintegrarse por fricción en la atmósfera. No es opcional, es un requisito matemático indispensable para que la red sea sostenible y no convirtamos la órbita en un vertedero. Y llegamos al último bloque, el quinto, la filosofía de diseño industrial ágil, o cómo Silicon Valley ha subido al espacio. A lo largo de este análisis hemos visto antenas planas que parecen magia, láseres intersatelitales, chips de 7 nanómetros y motores iónicos de argón. Pero ninguno de estos sistemas existiría sin la mentalidad industrial que hay de fondo. Es un choque frontal entre dos épocas. Durante décadas, el espacio se basó en una versión extrema al riesgo. Diseñabas un satélite durante años, te gastabas $500 millones en componentes militarizados y rezabas para que durase 15 años sin fallar porque los lanzamientos eran carísimos. El nuevo enfoque le da la vuelta a la tortilla. Asume una vida útil corta de solo 3 a 5 años, fabrican los satélites en masa como si fueran coches, usando tecnología comercial que cuesta una fracción pequeñísima, el riesgo se diluye totalmente, si un satélite falla, da igual, tienes miles más para respaldarlo. Así que como ingenieros, lo que realmente tenéis que llevaros de aquí es esta ecuación de sinergia. El secreto de todo este ecosistema no es una antena o un motor específico. Es el hecho de que, al tener un coste de lanzamiento bajísimo, puedes permitirte enviar satélites súper económicos. Como son económicos, no pasa nada si su vida útil es corta. Y como se queman en la atmósfera cada pocos años y hay que reemplazarlos, puedes inyectar hardware nuevo y mejorado en la red de forma constante. Es, literalmente, la primera vez en la historia que vemos una mejora iterativa continua aplicada al hardware espacial. Y con esto cerramos. Hemos visto cómo la famosa metodología ágil, esa que cambió para siempre el desarrollo de software, se ha adaptado a 550 kilómetros de altura para dominar la ingeniería masiva. Los ciclos de diseño pesados de 15 años han quedado atrás. Esto nos deja una reflexión final ineludible. Si algo tan sumamente complejo y hostil como el vacío espacial ya no es una barrera para diseñar de forma iterativa, rápida y ágil, ¿qué otra industria tradicional, rígida y conservadora creéis que va a ser la siguiente en caer? Ahí os dejo la reflexión. Muchas gracias por acompañarme en este análisis técnico y nos vemos en la próxima sesión.